Ok, vamos a empezar a partir de ahora. Bueno, darles otra vez la bienvenida. Buenas tardes. Siempre deseándoles que hayan tenido un muy buen día. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre promoción de la salud. Hemos estado abordando aspectos como determinantes de la salud, condiciones de vida, algunos indicadores que en lecturas ustedes los van a estar viendo o profundizando en otros cursos. Eh, pero como nos corresponde ver lo que es el sistema de salud y atención en Costa Rica, pues no podemos obviar el tema de promoción. Y aquí. Promoción de la salud, por supuesto que tiene que ver con cómo nos apropiamos de nuestra condición de salud o enfermedad desde cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestras acciones, hábitos, etcétera, pero también tiene que ver con cómo interactuamos con todos los determinantes que nos rodean en la parte social, ambiental, económica, etcétera. Y todo esto, pues, a fin de o afectarnos o beneficiarnos en nuestra calidad de vida. Y también los elementos que podemos nosotros ir adquiriendo conforme vamos interactuando en prevención y en solucionar algunos problemas de salud. Eh, no, por supuesto, centrándonos, como bien dice la OMS, no, ahí sí, los sistemas de salud no se deben centrar en tratamiento y curación porque ahorita lo vamos a ver, es sumamente oneroso y es caro. La Universidad de Costa Rica pues tiene un área de salud mental y una unidad de promoción de la salud. Eh, entonces, pues a nivel de la universidad, pues es un tema que es importante. Eh, Cuando volvamos a la presencialidad, en algún momento, pues el tema del ambiente universitario eh, retoma y trata de tomar y valorizar muchos aspectos de cómo nosotros nos desarrollamos y convivimos en ese entorno de universidad, áreas verdes, momentos de esparcimiento, ¿verdad? No solamente es estudio, trabajos, etcétera, sino también es la vida universitaria. Eh, Tiene que ver con actividades, interrelaciones, la parte social, ¿verdad? Porque es una etapa única en nuestra vida. Nosotros entramos a la universidad y pues en algún momento pensamos que va a ser eterno, pero de un momento a otro pues ya estamos en cuarto año, ya estamos con proyecto de bachillerato, luego licenciatura y se pasa rapidísimo. Entonces también hay que disfrutarla y vivir ese momento. Entonces la universidad pues trata también de maximizar esos espacios para promoción. La promoción de la salud, en algún momento lo estábamos viendo, eh, se vino a reforzar mucho con la Carta de Ottawa, perdón, eh, en donde se daba un valor sumamente importante a lo que era la acción comunitaria, al desarrollo de actitudes personales, ¿verdad? Frente a situaciones y a la vida, a la reorientación y reestructuración de los servicios de salud para que el peso mayor fuera más en prevención y promoción y no en rehabilitación o curación. Y por supuesto, lo que era dotar de servicios de salud, dotar de profesionales, técnicos, etcétera, y promover estilos de vida salud. Todo esto siempre alrededor de políticas públicas en salud. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esta famosa conferencia en Ottawa en el 86, ¿verdad? Que, valga la redundancia, es una de las primeras conferencias internacionales en promoción de la salud, eh, establece varios objetivos para los países que estuvieron ahí participando
Y un objetivo común, especialmente que se vivió mucho en Latinoamérica, salud para todos, al año 2000. Porque recordemos que en la década de los 80s y 90s había mucha turbulencia política, especialmente en Centroamérica, guerrillas, inestabilidad política. Los niveles de pobreza eran sumamente altos y había una gran diferencia de indicadores entre quienes vivían en ciudades, que no eran las mejores condiciones para vivir en ciudad, y las áreas rurales que estaban totalmente aisladas. Entonces, estos objetivos de salud para todos han ido evolucionando hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Estos son los antecesores. Y tiene que ver con esa nueva concepción de salud pública para el mundo. Se expresó también la necesidad de los países industrializados para apoyar a los países en desarrollo, porque al final de cuentas, pues todos estamos interrelacionados. Y también el debate en el tema de la intersectorización del sector salud, ¿verdad? ¿Qué elementos o qué áreas iban a establecerse para promoción y para curación o rehabilitación? De aquí que en la década de los 90 el ministerio haga una reestructuración de su sistema de salud, más adelante lo vamos a ver, en donde se dividen y se establecen claramente las funciones del Ministerio de Salud como ente rector, la Caja Costarricense del Seguro Social como prestador y dotador de servicios de salud, y las demás instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, el INSS, el AIA, por ejemplo. Y por supuesto, volvemos a este grafiquito, en donde volvemos a insistir en el tema de los enfoques, ¿verdad? Ya después de los 80s, vamos viendo que el enfoque más dominante hasta la actualidad va a ser siempre producción social de la salud, promoción de la salud y tratar de evitar que la gente termine en sistemas médicos o en hospitales. Y el primer nivel de atención, que son EVAIS, clínicas, etcétera, sea también áreas para prevención y promoción. Esta es una ilustración de una vivienda, puede ser malárica o puede ser en tema de dengue. Y este es un ejemplo muy bueno de cómo la promoción de la salud nos ayuda a minimizar el impacto de ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades tropicales como el dengue o la malaria, que de hecho hay un pequeño brote de malaria en Quepos, entonces no lo habíamos tenido tan marcado de hace años. ¿Qué podemos ver aquí? Con una familia que vive en estas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se le da educación para lo que es eliminación de reservorios de agua, donde pueden haber criaderos o huevecillos, limpieza de lo que son tanques de almacenamiento de agua, recolectar botellas o residuos que estén alrededor, el tema de los bebederos de animales, ¿verdad? Todos estos pequeños elementos que si no hay una buena educación, ¿verdad? La gente no toma conciencia del riesgo que hay aquí, ¿verdad? En zonas endémicas, y puede convertirse en brotes importantes. Por ejemplo, ustedes saben, aquí en los que son reservorios, especialmente en áreas donde son calientes, la gente tiende a almacenar agua, o donde no hay mucha disponibilidad. Si no se tapan bien o no se cepillan adecuadamente, los huevecillos pueden durar aquí bastantes semanas en condiciones secas hasta que entran en contacto con el agua y eclosionan, y pues ya tenemos pupas de mosquito. Entonces, todas estas condiciones de riesgo se combaten con buenas prácticas de promoción de la salud y educación sanitaria. En áreas rurales, por ejemplo, bueno, incluso en la ciudad. Recordemos que el dengue, por ejemplo, el Aedes aegypti es un mosquito que se ha adaptado a nuestras condiciones de vida humanas. Entonces,
situaciones así, pues son excelentes para ellos. Y por supuesto lo que evitamos es que la gente se enferme de dengue. No sé si a alguien le ha dado dengue o ha experimentado síntomas de dengue. Yo creo que a mí una vez me dio, pero es. ¿Y tuviste rash o erupciones en todo el cuerpo? Es como, Como, no sé, como salpullido. Ajá, como algún tipo de alergia, más o menos. Ajá. Sí, sí, sí. Pero no era tanto, digamos. Ah, bueno. Sí, era tal vez, es que cuando una persona le da 2 o 3 veces, pues evoluciona ya a dengue hemorrágico. Afortunadamente en nuestro país no hemos tenido así como una incidencia de muertes, o son raras las muertes por dengue, por el abordaje de nuestro sistema de salud. Pero en Nicaragua son normales o comunes las muertes por dengue. Y para los pacientes con malaria, como hay un protocolo bien establecido, pues hay que estarles dando seguimiento con el tratamiento a los pacientes. Entonces, bueno, hablando del dengue, esta es una, bueno, es una noticia que había encontrado para el 2013, ¿verdad? A veces el tema del dengue tiene picos estacionales, entonces cada 2, 3 años hay picos importantes. En el 2013, por ejemplo, a septiembre, tanto el ministerio como la caja estimaban un gasto de 5.000 millones de colones, ¿verdad? A septiembre para atender epidemias por dengue. Y para la caja, un paciente que tiene dengue, pues hay que aplicarle exámenes para determinar si tiene o no tiene. Cada examen pues tiene un costo promedio de 45.000 colones. Y si ya requiere hospitalización, son 419.000 colones por día para ese paciente, solamente estar hospitalizado. Entonces, imagínense el gasto enorme si tenemos un brote importante de dengue en alguna comunidad. Profe, con permiso. Profe. Es que hay una compañera que dice que si la deja entrar a la clase, es que se le salió. Ay, perdón, qué raro, no la veo aquí. Vamos a ver. Ah, ya los vi, perdón. Se me escondieron. Creo que ya muchas gracias por avisarme. Con gusto. Ok, ahí disculpen. Por ejemplo, en VIH-Sida, ¿verdad? Que son cócteles de medicamentos por la situación, ¿verdad? Delicada con el sistema inmune de cada una de estas personas que tiene VIH-Sida. Hay tratamientos de primera, segunda y tercera línea. Entonces, en promedio, para la caja, tratar un paciente en la primera línea, ¿verdad? Donde no son cócteles de medicamentos tan fuertes, tiene un costo entre 450 y $1,000. Así en la segunda línea que va aumentando hasta una tercera línea de tratamiento que puede subir hasta $11,000. Y eso en nuestro sistema social solidario, pues todo mundo lo pagamos, ¿verdad? Todos los que estamos cotizando ante la caja. ¿En qué entra el tema de la prevención y promoción de la salud? En educación sexual, en uso de métodos anticonceptivos y otras formas para evitar que la gente se contagie de SIDA. ¿Verdad? Entonces, esto es sumamente importante para sistemas de salud como el nuestro. Igual así también las enfermedades crónicas, enfermedades que van, que va padeciendo una persona a lo largo de su vida y si no se cuida o si no tiene un adecuado tratamiento o no cambia su estilo de vida, pues puede requerir hospitalización o internamiento o, o algún otro alguna otra intervención hospitalaria más compleja.
el caso de diabéticos, el caso de personas obesas, que van subiendo de tipo de obesidad, cardiópatas, problemas, por ejemplo, de presión alta que no se manejan adecuadamente, etcétera. Entonces va generando enfermedades crónicas que con el pasar de los años va a ser más caro y más difícil para el sistema de salud de ir tratando. En el tema, por ejemplo, ahora que nos ocupa de COVID, que por cierto hoy superamos los 6,000 pacientes en 24 horas de infecciones. Creo que es la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Para la caja, esta es una noticia de agosto del año pasado, en ese momento a la caja le costaba un internamiento en unidad de cuidados intensivos de 29 millones de colones por paciente, ¿verdad? $46,000 en promedio por un paciente en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué involucra esto? Pues profesionales, especialistas, equipos especializados, el espacio de una cama, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Todo eso va subiendo el precio. Y si es un paciente que está en salón, ¿verdad? Puede tener un gasto promedio de 8 millones de colones. De ahí la importancia de los protocolos sanitarios, de evitar que una gran cantidad de personas se infecte al mismo tiempo, por ejemplo, en fiestas masivas o en otras situaciones en donde extraordinariamente tengamos una gran cantidad de personas enfermas. Y eso es lo que se ha estado tratando de evitar a lo largo de toda esta pandemia. Solo que ahora, bueno, pues la cantidad de infectados, pues parece que sí va a aumentar un poco más. Bueno, este es el dato del de ayer, pero ya el de hoy está actualizado, ¿verdad? Son creo que un poquito más de 6,000 personas. Pero si ustedes ven en las semanas epidemiológicas, ¿verdad? Cómo ha ido, hemos tenido pues aumentos significativos, pero también valles de calma. Y ya luego iniciando la primera y segunda semana epidemiológica de este año, pues se ha incrementado increíblemente la cantidad de casos. Recuerden que las semanas epidemiológicas van cierran domingo a domingo de cada semana. Entonces, esa es un lapso ahí que siempre utilizamos para medirle el ritmo a ciertas enfermedades o epidemias en este caso. Y bueno, la importancia de la educación sanitaria, ¿verdad? Y el conocimiento que vamos adquiriendo para generar hábitos preventivos. Por ejemplo, bueno, con la universidad, con el Ministerio de Salud, el INCIENSA y la OPS, OMS, pues constantemente se están haciendo campañas de promoción a la población para lo que es alimentación saludable, ¿verdad? Variar mucho la dieta, no hacerse dependiente de un solo tipo de alimento, y otras campañas en higiene y salud. Por ejemplo, no sé si acordarán del doctor Muelitas. En la escuela, pues a nosotros nos lo presentaban a cada rato, entonces ya uno se sabía todo el asunto de la cepillada de los dientes. Incluso hasta llegaba a la escuela, hay la clínica con un doctor Muelitas. Y ahora en temas de pandemia, pues el lavado de manos. De hecho, que en el primer año de pandemia, en el 2020 y parte del 2021, este hábito de lavado de manos tiró abajo los casos por diarrea y brotes de diarrea, especialmente en niños. Lamentablemente, pues en estas últimas semanas las diarreas en infantes han aumentado, han tendido a aumentar. Eso quiere decir que nos hemos descuidado en protocolos de lavado de manos. Promoción de la salud también tiene que ver con desarrollo.
y con una visión sostenible de centros urbanos o comunidades. Por ejemplo, en el tema de ciudades saludables, siempre se ha analizado el tema del ambiente físico, de la calidad de vida, perdón, la calidad de la vivienda, reciclaje de materiales, comunidades que son colaboradoras, ese alto grado de participación de cada uno de nosotros, sus ciudadanos, provisión de necesidades básicas, agua, saneamiento, recolección de residuos y acceso a experiencias, recursos, contacto, interacciones con las personas, que bueno, por la pandemia se ha visto disminuido un poco, y comunicaciones. ¿Alguno de ustedes aquí participa en algún grupo organizado en su comunidad o, o son parte de, no sé, de un comité, de una asociación de desarrollo? ¿Algún comité de deportes, de jóvenes? Ah, bueno, participan en algo. Bueno, creo que no, por silencio positivo, creo que no. Bueno, en el fútbol, pues sí, totalmente. Es una actividad física, perfecto. En las plazas, sí. Todo lo que es actividad física y recreación, y más si hay esos medios, ahorita lo vamos a ver, pues es genial. Y el tema de la planificación urbana tiene que ver con promoción de la salud. Han escuchado ustedes, me imagino, un caso que siempre se menciona, que es Curitiba en Brasil, ¿verdad? Cómo se trata de acomodar y planificar adecuadamente las ciudades, incrementando lo que es servicio público para eliminar, o perdón, para disminuir el uso de vehículos individuales, y el tema de los bulevares o darle más espacio al peatón. Un profesor decía que lo ilógico de este mundo es disponer o poner a disposición 4 o 5 toneladas de metal en un vehículo, por ejemplo, para transportar a una persona de 70, 80 kilos. O sea, es lo más poco amigable y no tiene lógica, pero bueno. Lamentablemente, pues se nos ha vendido el concepto de tener cada uno de nosotros un vehículo y transportarnos, ¿verdad? De hecho, a veces creo que es más fácil, bueno, es tan fácil conseguir un vehículo como conseguir un celular. Nada más que el tema es que ya uno se endeuda ahí por un buen tiempo. Pero en la planificación de ciudades, el tema de apostarle al transporte público y a áreas peatonales, pues también tiende a disminuir la contaminación por CO2, smog, contaminación sónica, y mejora la calidad de vida. En estos espacios, por ejemplo, bulevares, donde se comparte más y hay más interacción de las personas. Ustedes escucharon hace poco, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa aprobó un reglamento, perdón, una ley para lo que es utilizar áreas externas a los locales comerciales para poner mesas, hacer más comercio, etcétera. Entonces, pues posiblemente en los próximos años vamos a ver mucha actividad en vías públicas, esperando que no sean problemáticas para la circulación, ¿verdad?, de la gente. Entonces, en el tema de promoción, pues también la salud mental tiene un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque
al ser nosotros seres sociales, seres que necesitamos interactuar, necesitamos incorporarnos a un sistema económico, necesitamos un empleo, sentirnos útiles, ¿verdad? Para la sociedad, necesitamos interactuar, también tenemos nuestras condiciones biológicas en nuestro comportamiento, necesitamos actividades culturales, el disfrute familiar, el espiritual, todo eso tiene que ver con salud mental. Y hay hábitos que son clave en el tema de salud mental. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de tecnologías, no sé si ustedes tienen amigos o así que le pasan tomando fotos a todo. A veces ni disfrutan el momento, ¿verdad? Es un momento bonito y todo y pasan más estresados tratando de tomar la foto. A veces le damos mucha importancia también a opiniones externas, críticas, a, por ejemplo, cómo nos vemos, qué hacemos, qué estudiamos, qué no hacemos, etc. Eso nos resta calidad de vida si le damos mucha importancia. A veces nos volvemos sedentarios, no hacemos mucha actividad física. La actividad física pues libera endorfinas, entonces es necesario para nosotros. El esparcimiento, cuando estamos en una relación que no nos da mucho, no nos deja crecer mucho, ¿verdad? Las famosas relaciones tóxicas. Y no nos damos nuestro espacio diario o nuestro tiempo con nosotros mismos. No disfrutamos de charlas con algún amigo, algún familiar, la pareja, etc. Una buena plática, no tanto chismear, pero sí una buena plática. Y a veces nos enfocamos en muchas cosas a la vez y al final no las terminamos o con cosas terminamos una. Pero entonces, siempre el consejo es una cosa a la vez, bien hecha, terminada, para seguir con la siguiente. Entonces, este tema de salud mental, pues, especialmente en nuestros tiempos de ajetreo, de estrés, de que todo urge, pues es clave, ¿verdad? El bienestar emocional y cómo tratamos de manejar el estrés. El estrés es desencadenante de muchas enfermedades crónicas y el cuerpo responde de diferentes maneras a la presión y el estrés. El estrés instintivamente es necesario porque nos pone en alerta y salvaguarda nuestra vida, pero en momentos clave. Lo malo es que el cuerpo esté constantemente en estrés, liberando sustancias químicas que van afectando todo nuestro organismo. Eso no es natural ni normal. Y eso desencadena enfermedades mentales, ¿verdad? Algunas son afecciones graves, como patologías psicológicas o del comportamiento, y nos pueden afectar en la capacidad de relacionarnos y funcionar adecuadamente en esta sociedad. El tema del COVID-19 pues ha venido también a aumentar mucho patologías mentales, cuadros depresivos por el aislamiento, etc. No sé si alguno querrá compartir de los que han tenido COVID, cómo vivieron ese proceso, pero en mi caso yo estuve poco más de un mes guardado, prácticamente mal y con antibióticos por la neumonía. Y hay una vecina cercana que les decía a otros vecinos que no se acercaran aquí a la casa porque los podía contagiar. Entonces los contagiaba telepáticamente, seguro. Pero ese estigma que se presentó a inicios de la pandemia afectó mucho, ¿verdad? Incluso tuvimos una situación en donde iban a linchar a una familia simplemente porque se habían enfermado de COVID, ¿verdad? Entonces hubo que intervenir con la policía. Y son situaciones que generan mucha tensión y a veces cuadros importantes de depresión. No sé si alguno, bueno, de los que han tenido COVID, ha tenido alguna situación incómoda o se ha sentido mal o
o se deprimió por estar aislado, o sufrió bullying de otros, de familiares o amigos. No, todos sanitos. De mi parte no, profe. Bueno, Profe, profe, sí. bueno, a mí sí, pero miras que a mí me dio sumamente leve, solo me dio el olfato y como gripe, como 3 días. Ah, bueno, qué dicha. Sí, 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 depende de cada organismo, pero sí, hubieron muchas situaciones cuando empezó esto y creo que esta variante que está circulando, aunque dicen que no es tan peligrosa, bueno, siempre genera síntomas, especialmente a personas con sistema inmune comprometido, pero al inicio de la pandemia, creo que como no sabíamos a lo que íbamos, uno se enferma de gripe y sabe lo que es una gripe y lo que va a pasar. Pero en este caso, sí da mucha ansiedad desconocer, bueno, cómo va a reaccionar mi cuerpo ante un nuevo virus, ¿verdad? Que está circulando en todo el mundo. Entonces eso sí genera un poco de temor. Y esa crisis de salud mental, ¿verdad? Que ha generado el COVID, pues se ve mucho en países desarrollados, eh, ¿verdad? Donde el incremento de angustia es importante, por el caso de China o el caso de Estados Unidos, o ciudades donde, imagínense en estar aislado en un pequeño departamento sin tener áreas verdes o un amplio patio, sino simplemente estar en 4 paredes debe ser incómodo, feo. Y las cifras de, de enfermedades mentales, ¿verdad? O padecimientos mentales ronda 450 millones de personas alrededor del mundo. Entonces es significativo. Y, y también el agravamiento de trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, aunque algunas personas ya los manifiestan, pero otros se les ha acrecentado por el tema, por ejemplo, de miedo al contagio, de higiene excesiva, por ejemplo, de mantener todo en estricto orden, etcétera. Hay diferentes niveles de TOC, de obsesivos compulsivos, pero hay unos que sí requieren asistencia un poco más profesional. ¿Alguno de aquí tiene algún TOC? Todos tenemos siempre un poquito de TOC. Y a nivel de gobierno, pues se han estado desarrollando y haciendo esfuerzos con diferentes políticas y estrategias nacionales, por ejemplo, bueno, la Estrategia Nacional de Abordaje Integral de Suicidio, que estaba hasta el año anterior, o las redes cantonales de actividad física y salud, ¿verdad? Que es una coordinación con los comités de deportes cantonales de cada municipalidad para promoción de actividad física. El famoso RECAFIS pues se ha frenado un poco por el tema de COVID y aglomeraciones, pero antes de la pandemia se hacían muchas actividades, incluso no sé si ustedes recordarán en San José los domingos libres sin humo, donde se invertía mucho en actividades familiares, en actividades de esparcimiento, etc. Entonces ese era un esfuerzo importante. Y en el tema de promoción de la salud, del Ministerio de Salud es el ente rector en promoción, ¿verdad? Tiene el modelo de rectoría. Lo importante de esto es cómo incentivar factores que nos ayudan a proteger nuestra salud y mejorar las condiciones y calidad de vida de una población desde los diferentes ámbitos, ¿verdad? Ambientes, natural, la parte física, sociocultural, espiritual, etc. Y el enfoque positivista, que es proactivo, propositivo, innovador de promoción de la salud,
tiene que ver con identificar espacios, actitudes, elementos positivos en una comunidad y mantenerlos o potencializarlos. Esa promoción de la salud con ese enfoque positivo, proactivo, propositivo, innovador, es parte de lo que ha estado desarrollando el Ministerio de Salud, ¿verdad? Con las comunidades en lo que es propuestas, siempre priorizar factores protectores o factores que ayuden a promocionar estilos de vida saludables, nuevos enfoques, necesidades de relaciones sociales, ¿verdad? Rescatarlas, participación activa, etc. Y esto se logra a través de la interrelación de muchos actores. Está, por supuesto, el Ministerio de Salud como ente rector y unimos esfuerzos con la parte de salud, nutrición, deporte, etcétera. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con lo que es producción saludable, el INA con cursos, los ENSINAE, ¿verdad? Lo que es nutrición y desarrollo infantil, el MEP, universidades, MINA, etcétera. Hay una buena cantidad de actores aquí que nos ayudan en esfuerzos para promoción de la salud en el Ministerio de Salud. Y en las áreas de Rectoría de Promoción de la Salud, tenemos lo que es gestión de proyectos con enfoques positivos, el desarrollo humano, la salud ambiental como tal, la seguridad alimentaria y nutricional, movimiento humano, género y salud, ¿verdad? Salud mental, por supuesto. A mediación yo les subí un resumen del modelo de rectoría de la promoción de la salud. Es un resumen amigable de leer, entonces ahí lo pueden consultar. Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Con lo que son las funciones rectoras, en este caso del Ministerio de Salud, en lo que es direccionar, conducir y posicionar el enfoque positivo de promoción y lo que es las funciones sustantivas, lo que es el análisis de factores protectores, la promoción de políticas y proyectos y el desarrollo de investigaciones. Todo esto a fin de mejorar los determinantes de la salud para aumentar el tema de buenas condiciones de vida. Nada más para quedar claritos aquí lo que estamos hablando con factores protectores. Uy, creo que alguien, aquí está. Me está pidiendo entrar. Los factores protectores son de dos tipos, internos y externos. Los factores protectores externos tienen que ver con la integración social, con la integración laboral, buenos ambientes de trabajo, la familia, los amigos, por ejemplo, el grupito de amigos en el parque. Y los factores protectores internos tienen que ver con la autoconfianza, con el sentido del humor de cada uno de nosotros, con las actitudes para autocuidarnos, ¿verdad? Ejercicio, alimentación, etc. Entonces, estos dos tipos de factores pues son importantes. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente nosotros nos centramos mucho en identificar situaciones o problemáticas en una comunidad y a veces nos volvemos expertos en ver todo lo que no hay o lo que falta y obviamos un poco lo que existe y lo que se puede rescatar y potencializar. Entonces, siempre que haga un análisis de condiciones de vida o de factores determinantes en una comunidad, tomen en cuenta lo que existe y es positivo para esa comunidad. Por ejemplo, hay parques, hay áreas de recreo, hay bosque, hay, por ejemplo, la comunidad es buena para el papi fútbol, ¿verdad? Hay buenos equipos o hay muchos que practican ciclismo. Esos son factores protectores. Otros ejemplos, bueno, la familia y relaciones de unión, ¿verdad? Si hay comunidades donde son familias grandes, son familias que se reúnen,
los vecinos se conocen y se saludan, etc. Como les repito, áreas de esparcimiento y deporte, si las hay en la comunidad, hay que rescatarlas o mejorarlas. Y las costumbres locales, costumbres positivas, ¿verdad? No, por ejemplo, una costumbre de por ejemplo, alcoholizarse. Pero hay muy bonitas costumbres. Por ejemplo, la celebración de un día X o un domingo familiar, o alguna actividad que se haga por costumbre después de la iglesia, etcétera. Y aquí lo importante es el tema del mejoramiento de la salud mental, esa actitud positiva, mantener una buena forma física, tratar de estar interaccionando con los demás. A veces las personas que se aíslan mucho, pues tienden a sufrir episodios de depresión, de ansiedad, crisis, etcétera. Y por ende también, pues son menos años de vida. Hábitos de sueño, hábitos de alimentación, cómo enfrentar los problemas sin caer en el desgaste emocional o en la desesperación, también es importante. El tema de meditación, ¿verdad? Son cosas que debemos prestarles atención, especialmente ustedes que ahorita están viviendo un periodo de universidad con muchas responsabilidades, y una vez que salgan de este periodo de formación, el mundo real los va a poner a prueba, y entonces van a tener muchas situaciones en donde es necesario manejar el estrés, manejar la ansiedad y tener buenos hábitos de vida para que el mismo entorno no los enferme o no los desgaste mucho. Y como les repito, en una evaluación de condiciones ambientales o socioambientales es necesario ver tanto los factores negativos que hay como los factores positivos protectores. Entonces siempre ténganlos en mente y indíquenlos, ¿verdad? Porque puede ser para una buena estrategia que se haga para reforzarlos o no perderlos. Comentarios o dudas, chicos. Bueno, es lo que quería compartirles hoy. Cierro con siempre relacionado al tema de promoción y salud mental, con esta frase de Lao Tse: la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Entonces, chicos, abro espacio para comentarios, consultas. Hoy están muy callados. ¿Qué les pasa? Profe, bueno, yo quería decir que la clase de hoy sí me gustó bastante por tocar el tema que es la salud mental, porque, y bueno, pienso y se ha visto que al menos en estos 2 años es algo que sí se ha visto muy afectado. Sí, sí, totalmente. De hecho, ahora, bueno, ustedes vieron que se potencializó el tema del teletrabajo. Teletrabajo tiene pros y contras, y una de las principales contras es que limitamos la interacción con las personas. Entonces, el simple hecho de estar detrás de una computadora o no verlos, eh, ya resulta un poco impersonal, ¿verdad? Y hay estudios que indican que el tema de la espontaneidad y ser más proactivos, pues disminuye mucho, ¿verdad? Cuando se está en sesiones de teletrabajo constantes. Pero sí, toda la razón. Y más si se quedan todos callados, entonces como que uno se siente, ¿estarán o no estarán ahí? De mi parte todo está claro, profe. Ok.
Sí, nosotros como salubristas ambientales, este tema es importantísimo y va a ser clave ahora que ya empecemos a superar la pandemia, porque tiene que ver con determinantes socioambientales. Bueno, son muy tímidos. ¿Será que son muy tímidos, chicos? Bueno, espero que un día nos veamos en presenciales. Ahí sí me gusta hacer actividades en la clase. Bueno, y algo importante también, no sé, porque vieran que me ha pasado ahora cuando hay reuniones virtuales y todo este tema. A veces es bueno, o sea, es necesario interactuar, la verdad. Hay normativas y reglas para el teletrabajo que nos obligan, por ejemplo, a poner la cámara, a hablar, etcétera. Entonces, pues hay que desenvolverse un poco más en la situación que estamos de virtualidad. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, chicos. Si no, nos estaríamos viendo el próximo martes